Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora y el lugar desde el cual usted revisa el informativo La Vacuna. En nuestra nueva emisión les traemos los siguientes informes. Primero, el páramo de Santurbán lleno de vida. Segundo, en Argentina, oleada popular por tierra urbana para vivienda. Tercero, la banca en Colombia, es la hora de renunciar a tanta ganancia. Un ecosistema en riesgo. Desde el 2015, la multinacional Minesa promueve el proyecto de minería subterránea para explotar oro y plata, denominado Soto Norte y focalizado entre los municipios de California y Suratá, en inmediaciones del páramo de Santurbán. No es la primera vez que las multinacionales intentan explotar este páramo. En contra de ello, surge el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, una plataforma cívica en la que convergen movimientos sociales, políticos, ONGs y también estudiantes. Todas estas personas luchan para detener la explotación minera en este ecosistema y solicitan al gobierno nacional que niegue la licencia ambiental a Minesa. Michael, Diego y Omaira, integrantes de este comité, estuvieron en La Vacuna y nos comparten la lucha que lideran y las próximas actividades que llevarán a cabo. Los santanderianos estamos muy familiarizados con esta lucha, con esta defensa. No ha sido pues, de la noche a la mañana, sino que es un proceso de más de 10 años donde pues, hemos participado del comité, pero también han estado ahí participando muy activamente las organizaciones sociales, las organizaciones estudiantiles, las organizaciones populares y sobre todo la ciudadanía santanderiana y también del resto del país, que ha asumido como propia esta lucha por el ecosistema y por el agua de los santanderianos. Digamos, el primer gran enemigo que tuvimos que enfrentar fue a la Greystar en el año 2010. Esta empresa canadiense pretendía desarrollar minería a cielo abierto en el ecosistema Santurbán. Gracias a la presión y a la organización de la ciudadanía santanderiana y con la fuerte, digamos, también apoyo del resto del país, se evita que se le otorgue la licencia ambiental a este proyecto y, digamos, esta empresa empieza a desarrollar unas estrategias para poder mantenerse en la explotación y cambia su nombre a Ecooro. Sin más, pues el comité y el resto de la ciudadanía persiste en esta lucha y garantiza así que también se le nieguen los títulos mineros a esta empresa, lo cual hace que pues, Ecooro desista de su proyecto. Sin embargo, pues esta empresa demandó al país y se trata o intenta hacer valer pues, los supuestos derechos que le otorgan los tratados de libre comercio. En este sentido, pues, digamos, esta lucha se abre ahora a tribunales internacionales, donde ya han habido experiencias de otros países donde se han ganado. Ahora tenemos un nuevo enemigo, ¿sí? Está Minesa, que es una empresa árabe, más exactamente del Emirato Árabe de Abu Dhabi, que pretende hacerse pasar por una empresa local, pero que es totalmente falso, ¿sí? Y pretende desarrollar minería subterránea en el ecosistema Santurbán, donde pues va a generar graves afectaciones para el agua de las santanderianos y los santanderianos. Cabe resaltar acá también, digamos, que esta empresa, con su gran poder económico, pues por ejemplo son los mismos dueños del Manchester City, son los dueños de innumerables empresas a nivel internacional. Tres es, por ejemplo, AMD, que son de semiconductores para los procesadores de los computadores, tablets y demás implementos, pues pretende desarrollar este proyecto megaminero en nuestro territorio y pues los santanderianos decimos que esto no va a suceder porque pues se pone en riesgo la vida de millones de habitantes, así como la fauna, la flora de nuestro territorio. Y pues también han venido intentando entrar a las universidades donde pretendían desarrollar proyectos en la Universidad Industrial de Santander y en las unidades tecnológicas de Santander, aprovechando también pues, que el Estado no brinda realmente las garantías para una buena educación.
pues es inevitable. Desde el 2009, como lo nombraba el compañero, empieza esta gran lucha y se crea este gran comité, esta gran plataforma, que es una plataforma cívica, donde allí convergen movimientos sociales, políticos, organizaciones, ONGs, partidos políticos, estudiantes universitarios, bachilleres. Hoy yo digo que también forman parte de los preescolares. En esta lucha, muchos se preguntan que cómo hemos hecho para defender a Santurbán en estos 10 años. Pues sencillo. No se me olvida, también entran sacerdotes católicos y de otros grupos cristianos. Entonces se preguntan qué nos une, qué nos ha unido realmente en esta lucha. El agua, eso no hay otra cosa. El agua es la que nos une. Cuando se habla del agua, créanme que aquí los bumangueses en estos 10 años, esta plataforma también es una plataforma, es una escuelita, es todo un colegio donde constantemente estamos aprendiendo. Hace 10 años para acá, unos tendrán menos, otros tienen ese tiempo, otros hasta tienen más. Hemos venido estudiando cada paso, cada vez en lo que nos han metido. Por ejemplo, utilizo ese término porque nos metieron en la delimitación, ¿sí? Hoy hablamos de delimitación y de licenciamiento, que son dos cosas diferentes y que no tienen nada que ver una con la otra. Y en la delimitación parecen una escuelita, parece que estuvieran haciendo la primaria. Presentaron el primero, como dijo el compañero, en el 2009, que es la que nos une, el primer estudio de impacto ambiental que presenta Ecooro. Y totalmente, igualmente, pues le quedó mal porque pretendían hacer un proyecto donde iban a utilizar 280 toneladas de explosivos de ANFO y 40 toneladas de cianuro. Luego ellos presentan otro impacto, pero en el primer plan de desarrollo de Santos es cuando se empieza a hablar de la delimitación. Una línea imaginaria, ¿a quién se le ocurre crear una línea imaginaria para dividir el agua? A nadie se le ocurre. Y esto estuvo en el primer Plan Nacional de Desarrollo de Santos y luego lo puso en el segundo, que lo único que buscan es hacernos creer que el agua tiene un límite, que el agua se puede delimitar, que el agua se puede desviar, que el agua, cuando eso no es posible, que Santurbán lo podemos dividir como si fuera un pastel de Navidad, que llegamos y lo dividimos en diferentes partes y cada uno coge una porción. No, eso no se puede hacer con Santurbán. Luego presentan el segundo proyecto de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental, en el 2010, aquí lo tengo escrito, en el 2017. Lógicamente no se los aceptaron porque presentaron 83 inconsistencias, tuvieron que retirarlo. Y luego presentan otro en el 19, en enero del 2019, lo tienen que retirar porque salió con más inconsistencias, no solamente 83, sino ya eran 100 y pico, no me acuerdo cuánto es el pico ahorita. Y el último que está vigente es el que presentan en febrero del 2019, ese es el cuarto. Yo no sé, van en cuarto primaria, faltará el quinto, no sé qué se irán a inventar. Cuando hablamos de Santurbán podemos coger la historia de diferentes puntos de vista. Aquí me incliné mostrando cuántos proyectos de impacto ambiental ya han presentado. Ninguno es válido, ninguno tiene razón de ser, pero nuestros gobiernos se encargan de crear leyes, decretos, resoluciones para facilitar el saqueo y vender nuestros territorios a las multinacionales. Pero no crean que sería sencillo con una sola resolución que sacaran, que dijeran la montaña no se toca, se deja quieta. Hablar es de precaución, tenemos que hablar es de conservación del ecosistema. Y vamos en precaución apenas. Tenemos que decirle al gobierno que no es precaución, es conservación de nuestro sistema. Compañeros, saldremos desde la calle de los estudiantes a defender el agua, la vida y el páramo de Santurbán. Digamos no a la megaminería, digamos no a la... Queremos invitarlos a la gran caravana que vamos a estar realizando este 11 de septiembre a partir de las 2 de la tarde, que va a empezar desde el estadio Alfonso López. Va a tener un recorrido muy interesante, del cual va a empezar desde el estadio y va a recorrer hacia Megamall, una parte de Bucaramanga. En la carrera 15 realizaremos actos simbólicos en los cuales vamos a rechazar el megaproyecto que pretende realizar la empresa Minesa, Cesara de Minesa, y la cual estamos rechazando. En Real de Minas realizaremos un segundo acto simbólico. Este acto simbólico, de nuevo, rechazando estas pretensiones que pretende realizar esta empresa, para dirigirnos al centro comercial del Cacique, donde realizaremos
a las afueras de las instalaciones de Minesa, de las oficinas de Minesa, realizaremos nuestro acto final, el acto de cierre, donde pretendemos que sea contundente desde la ciudadanía. Hay que recalcar pues, que con toda esta situación debemos evitar las aglomeraciones. Quisiera recalcar algo importante y es el proceso actual que llevamos con la demanda que se presentó de parte del Comité para la Defensa del Páramo Urbano. Esta demanda lo que pretende es exigir la negación de la licencia ambiental que se quiere realizar de parte de la ANLA y que la tiene actualmente en su proceso de estudio. Con ella, pues con esta demanda lo que tenemos es exigir la licencia, la negación de esta licencia efectivamente. A pesar de la lucha cívica que lleva a cabo este comité, de la importancia y vitalidad de este ecosistema para el país, con especial énfasis para Santander, Bucaramanga y su zona metropolitana en particular, el gobierno nacional continúa desconociendo el clamor de la ciudadanía. El pueblo prefiere agua y no oro. La demanda del comité se amplía a declarar las áreas de alta montaña, bosques altoandinos y páramos y sus fuentes hídricas como zonas de exclusión de megaminería, al igual que realizar inversiones para el desarrollo sostenible, tomando en cuenta las comunidades que habitan en Santurbán. Estamos ante demandas que exigirán persistencia, profundizando la gran movilización social hasta ahora alcanzada para que se haga una realidad. Demandas y persistencias que ahora toman forma en Argentina, con cientos de familias en lucha por el acceso y control de la tierra, pero en su caso, para poder construir allí viviendas que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Lastradas desde siempre, pero aún más afectadas en tiempos de pandemia. El periodista Raúl Civechi nos informa sobre este particular en La Vacuna, el antídoto contra la desinformación. Buenas tardes, buenas noches, según las geografías de cada quien. Hoy, siguiendo lo que está sucediendo bajo la pandemia, nos vamos a trasladar a la Argentina, donde están sucediendo hechos bien complejos, que me gustaría relatarles básicamente y tener una pequeña evaluación de los mismos. Está habiendo la mayor oleada de ocupaciones de tierras periurbanas y urbanas que se tenga memoria, por lo menos en 3 o 4 décadas. La razón de esto es que los sectores populares de la Argentina están viviendo una situación de crisis, de sobrevivencia, de falta de alimentos, una situación de desesperación, y uno de los grandes problemas es el hacinamiento de generaciones enteras en sus viviendas. Tradicionalmente los sectores populares, más o menos desde 1970 en adelante, en vez de comprar loteos para construir viviendas, porque ya no pudieron hacerlo por la crisis de la industria, años 70, 80, comienzan a ocupar terrenos fiscales, terrenos municipales, incluso terrenos privados. Y ahí se produce la intervención de la policía, de la justicia y la desocupación de estas personas. Durante la pandemia, en la ciudad de Buenos Aires, en la periferia urbana de Buenos Aires, pero también en otros lugares como la ciudad de La Plata, como Córdoba, Rosario y en todas las pequeñas incluso ciudades, está la gente saliendo a ocupar viviendas, a ocupar tierras, perdón, para construir sus viviendas. En este momento en el sur de Buenos Aires, en 150 hectáreas, hay una enorme ocupación. Son 10.000 personas, 2.000, 2.500 familias, entre ellos 3.000 niños y niñas que están ocupando un terreno en unas condiciones muy fuertes, en pleno invierno, con lluvias, sobre terrenos anegados. Ahí están con pequeñas chozas, con tiendas de campaña, intentando resistir a los desalojos policiales. Y esto me llevó a hablar con el secretario, el ministro, digamos, de Hábitat de la provincia de Buenos Aires, el cual me comentó que donde él vive, la ciudad de La Plata, 500.000 de habitantes, hay un intento de ocupación cada día. Algunas triunfan, algunas consiguen la ocupación, otras fracasan, pero hay en este momento 22
tomas, se llaman tomas, las ocupaciones de terrenos en la ciudad de La Plata, y cientos en todo el país. Un censo que se hizo hace algunos años determinaba que en Argentina hay 4.400 barrios populares. Se denomina barrios populares aquellos que son fruto de una toma de terrenos, y las condiciones de vida son precarias porque la titularidad de la tierra es inexistente, porque es ilegal, por lo tanto, porque los servicios y las construcciones de viviendas son muy precarios. 4.400, 2.000 de ellos en la provincia de Buenos Aires. Entonces es un fenómeno extendido a todo el país. Y ahora está esta nueva oleada de ocupaciones de tierras. Hay que decir también que la reacción de las clases medias en este momento es una reacción furiosa, furibunda, impulsada por las clases dominantes, por los periódicos como Clarín, como La Nación, que mencionan que esto es usurpación. En realidad, la figura jurídica de la usurpación es cuando hay violencia. Esto es una toma de terrenos que se hace pacíficamente, pero además en esta ocupación que mencioné, Guernica, y que ustedes verán en las fotos porque está en toda la internet, Guernica, sur de Buenos Aires, partido, o sea, distrito de Presidente Perón, así se llama, es pequeño, pero estas 150 hectáreas, una gran parte de ellas son de un propietario que lleva 30 años sin pagar impuestos, ¿verdad? Otra parte aparentemente quieren hacer un barrio privado, y entonces hay una disputa ahí muy fuerte. Lo importante es que la derecha, las clases altas y medias, están organizándose y movilizándose contra estos ocupantes, que son los sectores más pobres de la sociedad. En el sur, en Bariloche, hay una ocupación que ya lleva años, Villa Mascardi, que la encabezan comunidades mapuche, y estos últimos días hubo movilizaciones en coches de las clases medias en contra de esta ocupación. Y en medio de este clima extraño, un clima de crispación social, aparece hace unas semanas declaraciones del expresidente Eduardo Duhalde, en las cuales anuncia que hay en marcha un golpe en Argentina y que se va a un enfrentamiento entre clases medias y sectores populares. Fue un poco extemporánea aparentemente esta intervención de Duhalde, pero ayer, estoy grabando esto el día miércoles, ¿verdad? Miércoles 9, ayer, martes 8, hubo un amotinamiento de la policía en Buenos Aires. El gobernador de la policía de Buenos Aires se llama Axel Kicillof, y la policía, la bonaerense que se llama, rodeó su casa, hizo piquetes, quemó gomas, la rodeó hasta altas horas de la noche, exigiendo aumentos de salarios. Todo se especula, la especulación que hay es que la policía tiene salarios bajos, y tradicionalmente la policía completa sus salarios con negocios vinculados a la prostitución, a la trata de personas, al juego clandestino y a los negocios del narcotráfico. Esto es importante porque con la pandemia estos negocios ilícitos están paralizados. Entonces la policía siente que sus ingresos, que no son nada altos, los ingresos legales, están además disminuidos porque la policía controla todos esos negocios. Y durante la pandemia, muchos sectores se han visto sorprendidos por el aumento enorme de la delincuencia que ahora algunos analistas argentinos atribuyen a la connivencia de la policía con el delito y soltarlos como forma de amedrentar a la población. Lo cierto es que la situación política, social, económica en Argentina es dramática. 10.000 contagiados cada día, ya superó el 500.000, un país donde ha habido ya varios meses de un encierro, de una cuarentena muy dura, muy rígida, y que había conseguido en un principio contener la pandemia, pero ahora 300 muertos diarios. El sistema sanitario argentino es bastante bueno comparado con otros del continente, y los contagios están desbordados.
y esto coloca en una situación muy compleja, porque además de la pandemia tenemos esta situación de empobrecimiento enorme de los sectores populares que viven de la informalidad, de la venta en el mercado, de la venta en la calle, y todo esto se ha deteriorado, entonces necesitan salir a buscar no solo trabajo, no solo el dinero de todos los días, sino también vivienda. Y ahí es donde aparece la situación compleja, y con esta excusa se lanza la derecha en una ofensiva muy fuerte en defensa de la propiedad. Hacia donde voy es hacia lo siguiente. En Argentina hay una crisis muy fuerte, que es sobre todo política, que es una crisis de sociedad, en la cual las clases altas, la burguesía y las clases medias, se aferran a un sector de la derecha, al anterior gobierno de Mauricio Macri, y a un sector popular que tiene apoyo o que tiene simpatías de algunos funcionarios del gobierno, y se lanza en esta búsqueda de terrenos, de tierras para construir vivienda. El gobierno de Alberto Fernández está en una situación muy compleja, porque no se identifica ni con los sectores populares ni con la derecha, porque sufre un embate muy fuerte de los medios de comunicación y porque está en una situación política de fragilidad muy grande. Esto es una pequeña pincelada de lo que está pasando en Argentina. Los sectores populares en Argentina son muy numerosos, muy pobres, muy combativos, y los pocos movimientos sociales que permanecen autónomos y las izquierdas de verdad apoyan estas ocupaciones. Vamos hacia un conflicto muy potente, vamos hacia una agudización de la inestabilidad política en Argentina, y esto que pasó, de que la policía rodee la casa del gobernador en un acto de presión muy fuerte, la derecha no lo condena, la justicia no lo condena, los medios no dicen nada en contra, más bien dicen algo a favor, intentando explicar y justificar a la policía, y lo que queda muy, muy claro es que grandes partes del aparato estatal, como la policía nada menos, que es muy numerosa en Argentina, tiene autonomía y voluntad de imponer su ley. En medio de esto, durante la pandemia se han dado 102 casos ya denunciados de lo que se llama gatillo fácil en esta parte del continente, que es represión policial e institucional, que son crímenes del Estado y que en general quedan impunes porque sus víctimas son sectores populares. Y en esas estamos, en el Cono Sur, en una situación enormemente compleja. Argentina es un país que tradicionalmente cada poco tiempo, cada 5 o 10 años, tiene situaciones de gran inestabilidad. El último gobierno, que fue el primero de la derecha en este país, el de Mauricio Macri, terminó muy mal, pero también había terminado mal el gobierno de Cristina Fernández, que entregó el mando en 2016, si mal no recuerdo, y el gobierno actual, también kirchnerista o progresista o peronista, si le quieren llamar, es un gobierno que está enfrentando dificultades que no imaginaba a menos de un año de su asunción, ¿verdad? Porque asumió en diciembre pasado, heredando una situación muy compleja, pero sin capacidad para poder resolverla. Mensaje: la agudización del conflicto social es en donde estamos parados. Argentina es uno de los epicentros de ese conflicto social, y aquí estamos para seguir informando cada semana sobre lo que viene pasando en nuestro continente. El empobrecimiento de las clases populares crece en Latinoamérica. Muchos de ellos, excluidos por el sistema, no tienen dónde vivir. Crisis estructural y de violación al derecho a la vivienda que en un país como Argentina encuentra ahora respuesta por parte de miles de personas. Un factor que agudiza aún más la inestabilidad política que carga el país desde hace años atrás. Es una crisis también evidente en Colombia, con la quiebra y empobrecimiento creciente de millones de connacionales, país donde los únicos que han logrado ganancias durante la pandemia son los bancos. Veamos el informe que sobre este particular preparó el equipo periodístico Desde Abajo. La realidad del empobrecimiento cada vez mayor es evidente en Colombia.
Si antes de la pandemia del COVID-19, el gobierno nacional, según lo evidencia el economista Luis Jorge Garay, tenía inscritos en sus redes para diversidad de subsidios 3 millones de hogares, lo cierto, y de acuerdo a lo procesado por quienes dieron impulso a la propuesta de renta básica, es que ahora se calculan en 9 millones de hogares o 30 millones de connacionales. Llama poderosamente la atención que entre estos hogares ahora no solamente figuran quienes durante décadas no han conocido ni un mínimo de tranquilidad para sobrellevar su vida diaria, sino que ahora resaltan hogares donde el padre o la madre es propietaria de un local donde atienden la venta de mercancía variada o especializada, tal vez un restaurante o cualquier otra oferta comercial, negocios ahora en quiebra por el efecto del prolongado cierre y por incapacidad para el pago de compromisos bancarios, pues resulta que muchos de ellos fueron comprados apalancados con créditos bancarios, y de valoración de condiciones humanas, como esto de la quiebra por factores exógenos, poco entienden los bancos, cuyos propietarios son duros, antihumanos como piedra. Es una realidad dura, dolorosa, que se visualiza sin dificultad alguna cuando se recorre la ciudad por cualquiera de sus costados, en cuyas calles destacan los avisos de se vende, se alquila. Estamos, es nítido, ante millares de personas, trabajadoras por cuenta propia, que ahora no tienen ingresos y sí el acoso de los bancos, los que seguramente también están apretando a los fiadores, quienes a su vez tal vez también están en el asfalto, o ahora temen ser embargados por la incapacidad de pago de su familiar o amigo. Mientras, una infinidad de familias experimentan, tal vez por primera vez, la ausencia de ingresos y acuden a las redes gubernamentales para ver si logran ser incluidos y recibir, así sean los 160.000 pesos de Familias en Acción. Los bancos reportan, según la Superintendencia Bancaria, como es costumbre, sus colosales ganancias semestrales. Banco de Bogotá, 818.000 millones. Bancolombia, 570.000 millones. Da Vivienda, 235.000 millones. BBVA, 206.000 millones. GNB Sudameris, 104.000 millones. Son ganancias alcanzadas producto de las altas tarifas que aplican a la variedad de sus servicios, entre ellos por consignar una cifra cualquiera, por solicitar un extracto bancario, por el uso de la tarjeta de crédito. Cuando se trata de intereses por crédito, ¿quién no ha sentido que le rompen el bolsillo? No es extraño entonces su insistencia por bancarizar a toda la población colombiana mayor de edad. Otros muchos ingresos los reciben por administrar dineros públicos destinados a la inversión social, como ha sido denunciado ahora por los miles de millones recibidos para prestar a industriales y comerciantes de distinto nivel, pero que han quedado en sus arcas. Ellos nunca pierden, siempre han ganado, favorecidos para ello por políticas tributarias, por programas de inversión cuyos dineros siempre pasan por sus canales, por acceder por canales no siempre pulcros a información privilegiada, la que les permite invertir a la fija en variedad de negocios, los que a su vez les rentan inmensas ganancias. Negocios como la vivienda, la construcción y administración de autopistas, la salud, legalización de giros y otros muchos. Ganancias, según lo reporta Le Monde Diplomatique versión Colombia, les han permitido crecer y ampliarse por toda América Latina, hasta controlar la banca en Centroamérica y tener presencia en varios países de Suramérica, así como en los propios Estados Unidos. Hoy, ante la quiebra y empobrecimiento creciente de millones de connacionales, preguntamos, ¿es justo que el dulce de la torta la sigan gozando quienes son minoría en nuestro país? ¿Es justo que la parte quemada de la torta le toque a las mayorías? ¿No será el momento de que estos sectores socialicen sus ganancias, condonando intereses a quienes están alcanzados en el pago de sus créditos? ¿No será el momento de que amplíen, sin incrementar intereses, el tiempo para el pago de las deudas? ¿No será la ocasión para que eliminen el cobro por manejo de tarjeta de débito, por retiro de efectivo por el cajero, por realizar un giro o por cualquiera de estos servicios que deberían ser sin cargo al usuario? Es una forma mínima de socializar sus inmensas ganancias, como también lo es que las empresas que hacen parte de sus grupos económicos reduzcan las tarifas o peajes por el uso de autopistas, como que reduzcan los precios de las viviendas, así como que abran líneas de crédito especiales para reflotar a quienes hoy han perdido sus negocios.
créditos a costo igual al que reciben el dinero de parte del Banco de la República. Es la hora de que todos y todas estemos en el mismo barco, ahogados o flotando, y no puede ser que unos cuantos floten sobre el cuerpo de millones que están ahogados. Este fue un informe para La Vacuna, el antídoto contra la desinformación. Es injusto que mientras millones quedaron cesantes y ahora no cuentan con ingresos, que mientras decenas de miles han tenido que cerrar sus negocios pues están en quiebra, que mientras el empobrecimiento cubre a más y más familias colombianas, unos pocos ricos, en este caso propietarios de bancos, prosigan amasando más y más capitales. Es necesario replantear esta situación. Tenemos un reto: que los bancos renuncien a sus ganancias y que a través de distintos mecanismos y medidas replanteen sus políticas de tasas de interés, comisiones por servicios, prolongación de tiempo sin afectación en las tasas para que los endeudados puedan cubrir sus compromisos, así como otras más. Es la hora de la pandemia, pero también de la justicia, y esta solo se dará cuando la sociedad, como un solo cuerpo, así lo demande. La pandemia potenció varias crisis que ya se habían manifestado, pero sin estallar. Sin embargo, también abrió retos y posibilidades para las sociedades. Está en nosotros y nosotras hacer la realidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Los invitamos a que sigan haciendo llegar sus comentarios y aportes para la construcción de medios de información alternativos, así como compartir nuestro programa para que cada vez seamos más personas vacunadas contra la desinformación.